Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, de la cual todos ustedes seres amados, sus seres amados, y otros seres que hayan de ser amados por esta comunidad, pues bienvenidos igualmente. Hoy 3 de noviembre del año 2022, que nuestra Iglesia Católica nos propone conmemorar dos fiestas, en particular de dos santos célebres por su humildad en Perú, San Martín de Porres, ordenado de una manera eh, un poco contradictoria con lo que en Europa acontecía por su época, también en el medioevo, a, a San Carlos Borromeo de Italia. También se le ordenaba sacerdote, arzobispo llegó a ser y representante en la iglesia después de todas estas reformas del Concilio de Trento y todo lo que implicaba defender de manera radical la maestría, la doctrina y la práctica de la Iglesia Católica en su pudor, en su dignidad, en su conciencia moral, ética de la herencia cristiana de Jesús en su pasión, muerte y resurrección, con la gloria de la salvación y la redención de los pecados y por tanto la vida en el amor, en la misericordia y en la compasión. Amén. Y por ese entonces, hacia el medioevo, pues venían todas estas corrientes de los hermanos de vida monástica, fundamentalmente. Pues estaban los benedictinos de un lado, pero también venía desde antes la influencia de nuestros hermanos franciscanos. Y para entonces, que conecta con estas dos realidades, estamos hablando de la Europa y estamos hablando de la denominada América, respectivamente para eh, San Carlos Borromeo allí en Milán y para nuestro hermano San Martín de Porres en Perú, que, que están los dominicos. En ambos había influencia de los dominicos a su manera. Paralelamente también estaban allí otras corrientes cristianas de orden eh, monástico también y de orden de contemplativo, de ser dedicados a la contemplación, además de los cartujos que ya venían trasegando hace rato, que muy particular por nuestro hermano San Carlos Borromeo, por su cualidad que tenía dificultades del habla, más sin embargo, por haber pertenecido a las altas cohortes y los privilegios que concede el tener esa clase noble, lo político, en lo económico y en lo socialmente reconocidos, toda su familia, pues podía acceder a la universidad, a estudios superiores, a estudios que realmente permitían más que una formación cristiana, que de hecho era paralela, una formación profesional como abogado. Entonces, se podría decir contradictorio por esa contradicción de no poder hablar para proclamar, para declarar, para argumentar públicamente, pues se requeriría buen discurso. Sin embargo, tenemos en gracia de Dios antecedentes maravillosos con Moisés, que en cualidades similares de una ausencia de buena labor, de buena capacidad de expresión, buena oratoria, tenía a su hermano Aarón que acompañaba en el trabajo. Entonces eso ya muestra un trabajo de común unidad en su propia familia, pues su hermano, pero entonces vienen los hermanos cristianos, los hermanos católicos, las comunidades creyentes y no creyentes. Ese contexto es maravilloso tenerlo en cuenta allí y va articulando. Hoy que estamos meditando en la palabra del Evangelio de San Lucas, precisamente con las tres parábolas que él siempre ha aludido, el evangelista de la misericordia. Hoy estamos con la oveja que es rescatada es encontrada pues, y se había perdido por parte del pastor, que la lleva sobre sus hombros, y la mujer que recupera una moneda que se le había perdido,
barriendo su casa, limpiando todo lo de afuera, pero la encuentra adentro, en recuperar allí la dignidad de la mujer. Eso lo meditamos pues en Gracia a Dios hace un momento en Fundación Amayá, también aquí mismo en campus, en Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, y este macrocosmos que nos habita, o que habitamos circunstancialmente. Y en esas dos estaría faltando la tercera parábola de nuestro hermano Lucas, que es la de el Padre Misericordioso o el Hijo Pródigo, que ese sí se va de la casa, ese sí toma decisión de irse, como mencionaba Wilson Tamayo en la meditación de la palabra. Los dos primeros sí fue que se perdieron, por alguna razón, en el camino, se distrajeron por, eh, por las fuerzas de la oposición, del enemigo, del adversario, por circunstancias naturales, por fragilidad. Todos somos frágiles, mas no pecadores, algunos más, unos menos, pero todos somos en el fondo sí pecadores. No necesariamente ser frágil implica ser pecador, es la tentación. Pues retomando los tres aspectos del ser pecador, desde los hebreos, el no recordar el Shema, ama a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos. Del griego no dar en el blanco, o alejarse del área de influencia, eh, desperdigarse. Y en el latín, pues la necesidad de la contrición, asumir la culpa, la falta, el daño, comprometerse a hacer la valoración del daño y comprometerse a la restauración. Y lo tercero sería verdaderamente valorar el potencial de restauración, esa vida eterna, cómo se puede recomponer, si es posible, si es viable, si es perfectamente dimensionable, como se mencionaba ayer en la meditación, en la reflexión con Ram Talks, hablando sobre el modelo, el método SMART, que hace referencia a planificaciones, más bien planeación estratégica. Nosotros hablamos de planificación ambiental. Pero todo esto, pues, para tenerlo en cuenta, porque ya hablando de radicalismos o propuestas de lo político, de lo económico, de lo social, pues para el contexto del medioevo, donde venían frente a lo religioso que representa la iglesia allí, pues estaría en cabeza de los movimientos luteranos y esas propuestas protestantes frente a la iglesia o a los principios religiosos, canónicos, el Concilio de Trento y otros que por allí se estaban en reformas, y pues obviamente al purismo, a, la forma conservadora, dirían algunos, y los protestantes llamarlos liberales, pero que ese radicalismo es por activismo, por ir contra lo que se ha establecido como orden. La iglesia venía con la perspectiva del orden natural, de la creación, y este es un punto esencial para nuestras investigaciones, para estas acciones de transformación del ser, y por tanto buscar una cotransformación eh, como organizaciones de lo comunitarias, más que hablar de organizaciones de lo público y lo privado, una común unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Ambientalmente, alma y cuerpo, así es. Entonces, tendría esas oposiciones, que era también, por relacionar aquí, ayer otro actor que entra en contexto para esta consideración es un autor o historiador, filósofo, que es Amilcar Paris, que habla de la historia por allá de los movimientos del materialismo dialéctico, el materialismo de Karl Marx, de Hegel y otros. Y para esas épocas, precisamente el 1800, posterior al medioevo, que estamos haciendo referencia, pues ya hay historias, y seguro con más antecedentes, allí también con Juan Jacobo Rousseau, Diderot, Juan Jacobo Rousseau con el contrato social. Tendríamos que mirar el contrato natural de Michel Serres. Para más ahora podríamos tener el contrato sexual de Stephen Helen, que en algún momento los hemos trabajado con, voy a decir el nombre
Ainer Valencia, el antropólogo, que hacíamos para la Universidad de Antioquia en la Facultad Nacional de Salud Pública, una tríada relativa a una sociedad contractualista, el contrato natural, respectivamente Michel Serres, el contrato social Juan Jacobo Rousseau y el contrato sexual Stephen Helen, aunque hay otras perspectivas allí, pero como mirar esas tres posturas, lo natural, lo social y lo estético, que de hacer lo cultural, el arte. Esa es otra perspectiva interesante para mirar en la cultura cómo del arte se puede llegar a las ciencias. Porque todos estos movimientos radicales se basaron fue en la razón, contra la fe. Entonces esas posturas ideológicas, esos movimientos de lo político, de lo social o de lo económico, porque algunos en austeridad, otros con opulencia, pero buscando siempre lo mismo, ir en contra de lo establecido. ¿Qué era lo establecido? El orden religioso, el orden moral, ético y de responsabilidad social, profético, desde la insinuación, la revelación, la manifestación del Espíritu Santo, en tanto da el discernimiento para ese conocimiento de la divinidad, conocimiento de Dios, el conocimiento en Dios y el conocimiento humano en gracia de Dios. Del lado derecho ese es un camino. Y el otro, el conocimiento de lo humano, con los títulos que reconoce lo humano, las condecoraciones, los honores, que es la pleitesía, el desenvolvimiento social. Meditando ahorita en la palabra de Dios precisamente sobre ello, que en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, precisamente él les menciona allí de forma radical, convencido en lo suyo, decía también el presbítero Pedro Justo de Río hablando sobre la propuesta radical, pero ir a la raíz, ir al origen, ir a la identidad, en este caso defensa de los principios cristianos, católicos y apostólicos, porque no es la radicalidad energúmena de afrenta, de choque, como se ha entendido en lo político, en lo social, en lo económico, históricamente. Y hay un punto de partida fundamental, porque si ya vamos a tomar a Pablo es en la época de Jesús, porque en alusión al Evangelio que se ha hecho en declaración con San Lucas se mencionaba con estas parábolas de la misericordia, es precisamente el contexto de los fariseos, representando el poder de lo religioso, el levítico, la ley mosaica, la lealtad o la fidelidad o la ser consuetudinario con la legislación, con los 613 preceptos de la Torá, la Kabbalah y todo esto, y pues obviamente los mandatos de los sabios rabinos, de declaraciones, de la pulcritud, ser perfectos, considerarse perfectos y ya santos y salvados, más que por ser que el pueblo elegido de Israel. En tanto allí representa el poder de lo político, de lo público, de lo oficial, los publicanos, que conocidos en su momento como paganos, servidores públicos, pecadores públicos, precisamente es lo que busca Jesús. ¿Dónde está el pecador? ¿Dónde está la oveja perdida? Para llevarla al campo, no al rebaño, no al redil, como se le ha criticado a la Iglesia católica, cristiana, apostólica, que es un amancebamiento o un aborregamiento, digámoslo así, tener borregos, un aprisionamiento respecto de las libertades humanas, respecto de los derechos y de las doctrinas humanas, no, los dogmas, ¿no? Las leyes impuestas, normas y patrones de conducta, de ética, de moral, que es la justicia humana. No, es la justicia divina, que es en la libertad, en Dios. Libertad de corazón, de paz interior, de felicidad plena, que es Jesús, mente, alma y cuerpo. Que ahí se ve la parábola precisamente de la mujer que recupera el talento porque va a su mundo interior, va a habitar su oikos interior, va a las montañas, a su corazón. Como bien se sabía en el pueblo de Israel, la mujer rechazada, repudiada, victimizada, sometida a bullying, a maltrato. Y eso mismo ocurría con nuestros hermanos que ya se mencionaban,
San Carlos Borromeo le hacían bullying allá en la formación que tenía como abogado, en la alta sociedad, en la alta encurnia. Tenía una especie de bullying desde las altas cohortes, desde las zonas acaudaladas, ricas. También le hacían bullying a nuestro hermano San Martín de Porres, ya en Aviala, en Perú, por lo contrario, ser esclavo prácticamente, negro y discriminado. Muchos momentos allí consideraban salvajes y de un conocimiento inferior y de una limitación, eso es bullying. Lo mismo en la iglesia y de los errores o equivocaciones o desaciertos que en la misma iglesia habrán habido establecidos ahí en las doctrinas, en los cánones, todo para, en gracia de Dios y amorosamente se dice, en humildad, reconocer que tanto al interior como al exterior de la iglesia han habido seres, han habido grupos y han habido organizaciones que han tratado de corromper ese orden natural a partir de un falso orden cultural por algunos grupos, guetos o ideologías y van pervirtiendo. Unos lo lograron más fuerte, lograr divisiones. Lutero, por ejemplo, que el movimiento protestante, todas esas fuerzas allí, de la oposición a la iglesia, pero al interior de la iglesia, por ser conservadores, también olvidan o no leen bien la realidad o no hacen lecturas transversales o internacionales. Por ejemplo, en ese momento hablando, estamos la Europa y América, entonces quienes están en la posición hablaríamos de un colonialismo para hoy día, para 1592, pues con el llamado descubrimiento de América, esa colonización, y aquí el contrario, la opresión, el sometimiento, el amancebamiento en el sentido de servilismo para la misma iglesia. Y eso se ve en todo, no porque sea la iglesia, en todas las formas de organización política y social, los que en esas épocas, y siempre ha sido históricamente así, quien tiene el poder, quien realmente tiene el recurso, o los recursos, o las formas de explotación, y quien puede disfrutar de ello, es el que está en esas zonas de confort, en ese status quo, en esas zonas de privilegio. Entonces todo ello va a influir en lo que históricamente se han tejido todos los movimientos del materialismo dialéctico que ha rechazado la iglesia, que hoy día se declaran por ateos, por agnósticos. Entonces viene uno haciendo todo ese recorrido desde Pablo en épocas de Jesús para el medioevo y a hacerlo hoy día. ¿Cómo hacer la actualización ambiental, planetaria y cosmogónicamente de todas esas realidades, sabiendo que las diversidades siempre han existido, existen y habrán de existir, pero que se pretende una unidad, en este caso en el orden natural, leyendo la creación, leyendo al creador, leyendo la huella que hay en cada ser de esa identidad, de esa raíz? Esa es la radicalidad de la que se habla en Pablo, en nuestro hermano San Carlos Magno, y también en su humildad de radical San Martín, por tomar los santos. Pero estamos en una tríada de celebración estos días en la iglesia. Los santos, las almas de los difuntos en el purgatorio y el proceso de santificación que somos todos nosotros, que en gracia de Dios todavía estamos en la oportunidad de la vida. Tenemos la gracia de la vida, de caminar, de seguir tejiendo vida, pero ya en un orden natural. Quedan unas manifestaciones maravillosas que el Espíritu Santo nos ha regalado hoy para hacer las reflexiones. Amílcar París, que venía revisando ayer y en estos días, retomé, porque ya se había hecho anteriormente, de las críticas al marxismo, al hegelianismo y todas esas propuestas existencialistas también que han habido históricamente y sobre todo en el medioevo ubicados, y para 1700, 1800, 1900, o sea, cada 100 años haciendo como esas revisiones, lo que han sido los movimientos del romanticismo, del racionalismo, del materialismo como tal, y muchas de ellas es propuestas contra la iglesia, o sea que hegemónicamente la creación como tal sí ha sido rectora de los procesos,
pero es el mismo hombre que se ha encargado de generar la división. Es el que llamaríamos el enemigo, el adversario, el opositor. O sea que el orden establecido en Dios se ha tratado de mantener desde Israel, desde los hijos de Abraham, desde las culturas de esta humanidad que somos siendo. No hablaríamos de otras humanidades por ahora, transhumanidades o civilizaciones previas a esta, en esta transculturalidad pues, que hemos ido viviendo, porque ya estamos en una ruta o un trazado desde Occidente, occidentalización y lo occidentalmente consolidado. Pero tenemos otra ahí que siempre ha existido desde antes, incluso establecida y con una autonomía hasta ese momento de la invasión, de la llamada conquista, que entre otras cosas Colón nunca se dio cuenta que había descubierto América, fue Américo Vespucio, y entonces allí aparecen otros actores, pero la historia narra, cuenta o destaca a quienes le interesa o a quienes supone tienen la autoridad, la dignidad humana, pero no la autoridad, la dignidad y la humildad en lo divino, que es Jesús, mente, alma y cuerpo. Entonces, Abya Yala, representantes de esa comunidad, pues San Martín vendría del África como esclavos, pero ya estaban los indígenas acá. Entonces ahí tenemos tres corrientes o tres civilizaciones. Ubuntu, para mirar ahí la cosmovisión, la cosmogonía, la civilización de África. Europa, ahí está Carlos Borromeo, de Milán, Italia, Roma, que ahí establecía la iglesia, EPA, y aquí EPA, Environmental Pollution Agency, no, eso se me pegó un stick de la práctica de la lingüística de los muchachos hoy en día que hablan EPA, como decir Eureka, en la época de otros momentos históricos. Se decía que cuando Arquímedes descubrió el principio del empuje hidrostático en el agua que estaba bañando, salió desnudo a las calles gritando, ¡Eureka! Lo encontré. Todo cuerpo sumergido en el agua experimenta un peso equivalente al volumen de líquido desalojado, algo así. Bueno, pero son anécdotas que cuentan, que va uno a ver la historia cómo fue, se requieren las historicidades. Aquí es muy interesante mirar porque ya establecido también en Abya Yala, las comunidades originarias sería otra corriente. América, Europa y África. Tendríamos por allá otras después que mirar de Asia y de la Atlántida. Bueno, para completar los 5, digamos, dharmas o puentes de las civilizaciones asociadas a la madre tierra, a la madre agua, a la madre aire, porque en última instancia son todos los elementales, la biosfera como tal, como decía Teilhard de Chardin. Y ese es otro, porque ahí articula desde 1800. Entonces ya vendrían esas corrientes que eso fue cancelado por la iglesia, eso fue ocultado, no revelado y no satanizado, ya lo mencionamos en algún momento como herejía, no castigado, no porque pertenecía a la iglesia, hermanos ignacianos, o sea, perdón, jesuitas, que seguramente San Ignacio de Loyola, creo. Pero todo ello hay que tenerlo en consideración. Precisamente viene a la memoria en este momento, me inspira el Espíritu Santo en Abadio Green, cuando menciona allí de los hermanos dominicos. Él también tuvo influencia en algún momento por los otros hermanos de la corriente de la teología de la liberación. Paolo Freire, Leonardo Boff, Franz Vito, que se mencionaba ayer, si no fue en este espacio, fue en el de Cambio Gnosis. Aquí hay que triangular toda esta información con relación a lo que para Brasil, con esta presentación que hacía la chica de la Santa Catalina, en el tema de la justicia epistémica. Pues entonces allí vendría a mirar significados de vida de Abadio Green, que contextualiza estas realidades y lo religioso, lo político y lo económico movido por esos órdenes de
de los hermanos, ahí lo menciona, no sé si es dominicos, bueno, es para verificar. De todas maneras, tenemos pues una serie de elementos para, sin ir a transgredir el asunto de la meditación, en el orden de la reflexión, poder reconsiderar elementos que articulen fe y razón, o sea, creencias y ciencias, y allá habría que mirar las vivencias naturales. Pero entonces aquí tenemos dos elementos importantes para hacer el trabajo del día de hoy, aprovechando la palabra, en carta también de San Pablo a los Filipenses, cuando él mismo renuncia a todas esas condecoraciones, títulos y honores para dedicarse a la vida en Jesús, cristianamente, pasión, muerte y resurrección. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.